Solo meses después de los impactantes descubrimientos de pirámides en 2025, el mundo acaba de recibir otro descubrimiento revolucionario de Egipto. Nuevos escaneos de radar de hace solo unas semanas revelan algo completamente imposible. La Gran Pirámide no es lo que piensas. Esto nuevamente es donde llegues a una serie de misterios que quizás se expresen mejor en la meseta de Giza. Durante generaciones nos dijeron que era una tumba, pero los escaneos de muones han revelado un enorme pasaje oculto que destruye esa historia. Apparently, through the use of LiDAR, they have discovered that there are enormous structures underneath the Great Pyramid that go kilometers. Los ingenieros están asombrados porque esta cámara no debería existir, y su diseño rompe todas las reglas conocidas de la construcción antigua. This discovery, in my opinion, is the most important discovery on the 21st century. Su deliberada secrecía sugiere que nunca fue construida para un faraón. Lo que estaba destinado a proteger puede ser mucho más peligroso de lo que cualquiera imaginó. Esto es increíble. Quiero que entiendas, esta teoría de conspiración que tienes está equivocada, completamente. No ocultamos nada. El descubrimiento que lo cambió todo. En 2017, un grupo de científicos internacionales apuntó un nuevo tipo de tecnología a la Gran Pirámide de Giza y puso el mundo de la arqueología patas arriba. El proyecto se llamó Scan Pyramids. Su herramienta no era un taladro, ni una pala, ni siquiera un radar. Era la radiografía de muones de rayos cósmicos, un método de escaneo que utiliza partículas del espacio para mirar a través de la piedra sólida. Los muones llueven constantemente sobre la Tierra desde los rayos cósmicos, y cuando pasan a través de la piedra, pierden energía dependiendo del grosor y la densidad del material. Al rastrear los muones que atravesaron la pirámide, el equipo pudo mapear el interior sin perturbar un solo bloque. Este método ya se había utilizado para observar el interior de volcanes y reactores nucleares. Ahora, se estaba utilizando en el monumento más misterioso del mundo. Lo que revelaron los escaneos sorprendió a todos los involucrados. Oculta dentro de la pirámide, directamente sobre la Gran Galería, había una cavidad del tamaño de una catedral. Tenía unos 30 metros de largo, un espacio tan grande que rivalizaba con la Gran Galería misma. Esto no era una pequeña grieta, no era un error del constructor, era una cámara creada deliberadamente y luego sellada. Los científicos lo llamaron el Gran Vacío. El impacto fue inmediato. Durante siglos, los arqueólogos habían pensado que la pirámide contenía 3 cámaras principales. Estas eran la Cámara del Rey, la Cámara de la Reina y la cámara subterránea inacabada excavada en la roca madre. Eso fue todo, nada más. El descubrimiento de una cavidad tan masiva demostró que el modelo tradicional estaba equivocado. La pirámide ocultaba algo mucho más grande de lo que cualquiera había admitido. Lo que hizo que este descubrimiento fuera imposible de negar fue la solidez de la evidencia. El equipo de Scan Pyramids utilizó 3 sistemas de escaneo diferentes construidos por grupos internacionales separados de Japón y Francia. Los 3 devolvieron el mismo resultado. Un vacío de 30 metros se encontraba sobre la Gran Galería, justo en el corazón de la pirámide. Los datos eran tan claros que no podían descartarse como un error del equipo o una lectura falsa. El detalle más importante del descubrimiento fue su ubicación. La Gran Galería ya tiene 5 enormes cámaras de descarga apiladas directamente sobre la Cámara del Rey. Estas son capas de bloques de granito, diseñadas para distribuir el enorme peso de la pirámide para que el techo no se derrumbe. En otras palabras, los constructores ya resolvieron el problema de ingeniería de presión y tensión. Por esta razón, los ingenieros modernos dicen que no hay una razón estructural para una cavidad grande adicional sobre la Gran Galería. Debería ser piedra maciza. Normalmente, en el diseño de pirámides, se evitan grandes vacíos internos a menos que sirvan un propósito específico, ya que el espacio vacío debilita la estabilidad. Por eso la ubicación del Gran Vacío es tan extraña. Si solo fuera una característica de alivio de tensión, estaría alineada directamente sobre la Cámara del Rey, no corriendo paralela a la Gran Galería. Este único descubrimiento obligó al mundo a enfrentar una pregunta que había atormentado a los arqueólogos durante siglos.
Si la Gran Pirámide no fue construida con solo 3 cámaras, entonces, ¿cuál era exactamente su verdadero propósito? La pirámide que desafía la teoría de la tumba. Durante más de un siglo, los egiptólogos han repetido la misma explicación para la Gran Pirámide. Dicen que fue una tumba construida para el faraón Keops alrededor del año 2500 a.C. Es la explicación más común que se encuentra en los libros de texto y museos, y ha moldeado la forma en que el público piensa sobre la pirámide. Pero cuanto más se examinan las pruebas, más se desmorona la teoría de la tumba. Estamos mirando nuevamente a una tecnología perdida, y fue este antiguo apocalipsis de hace 12.800 años el que borró. El primer y más evidente problema es que nunca se ha encontrado una momia en la Gran Pirámide. De hecho, nunca se ha descubierto el cuerpo de ningún faraón dentro de ninguna pirámide en Egipto. Cada entierro real confirmado proviene de un lugar diferente, el Valle de los Reyes cerca de Luxor, a cientos de millas de Giza. Ese valle está lleno de tumbas subterráneas que fueron talladas en la roca y decoradas con ricas inscripciones. Tutankamón, Ramsés II y otros faraones fueron todos descubiertos allí. Las pirámides, por otro lado, siempre estaban vacías cuando se abrían. El silencio de la Gran Pirámide hace que esta ausencia sea aún más difícil de explicar. Dentro de sus vastos pasajes y cámaras, no hay jeroglíficos. No hay inscripciones funerarias que describan el viaje del faraón al más allá. No hay grabados ni pinturas en las paredes que honren a los dioses. Cada otra tumba de Egipto está llena de estos detalles porque la cultura estaba obsesionada con preparar a los muertos para la eternidad. Los egipcios llenaban las tumbas con instrucciones, oraciones, hechizos y guías para el alma del difunto. La Gran Pirámide no tiene nada de esto. Es piedra desnuda de arriba a abajo. Cuando los exploradores forzaron su entrada en la pirámide por primera vez en el siglo XIX, esperaban tesoros, o al menos artefactos que probaran que era una tumba. Hombres como Howard Weiss en la década de 1830 rompieron bloques de piedra y se arrastraron hacia espacios ocultos, pero lo que encontraron fue impactante por una razón diferente. No había objetos de oro, ni muebles funerarios, ni sarcófago con un cuerpo real. Las únicas marcas que encontraron estaban ocultas en cámaras superiores sobre la cámara del rey. Estos no eran textos religiosos. Eran marcas de cantera, notas pintadas de rojo dejadas por los trabajadores que cortaron y transportaron la piedra. Parecían etiquetas de construcción, no decoración funeraria. 2 kilometers deep underneath the Great Pyramid, there's structures, and there's hundreds of meters of these pylons, these pillars that are in uniform. Esta contradicción ha sido un enigma para los historiadores desde entonces. Afirmar que Keops, uno de los reyes más poderosos del reino antiguo, construyó la estructura de piedra más grande de la historia humana, pero la dejó completamente sin decorar, no tiene sentido. Si la Gran Pirámide fue realmente una tumba, rompe con toda tradición conocida de las prácticas funerarias egipcias. Estos hechos han llevado a cada vez más investigadores a cuestionar si la explicación de la tumba era simplemente una historia de cobertura. Quizás los egiptólogos se aferraron a ella durante tanto tiempo porque no tenían alternativa. Sin llamarla tumba, habrían tenido que admitir que no saben para qué se construyó la Gran Pirámide. Si la Gran Pirámide no era una tumba, entonces ¿qué era? El descubrimiento de vacíos ocultos y cámaras selladas sugiere un propósito mucho más deliberado y secreto. Los constructores pueden no haber estado preparándose para la muerte en absoluto. Pueden haber estado ocultando algo que nunca quisieron que el mundo viera. La cámara que intentaron esconder. Cuando el gran vacío fue revelado por primera vez a través de escaneos de muones, un detalle destacó sobre todos los demás. La cavidad no solo era enorme, sino que también estaba completamente sellada dentro del núcleo de la pirámide. Nature informa que el vacío de 30 metros de profundidad dentro de la pirámide está situado sobre su gran galería y tiene un... No hay corredores ni ejes conocidos que conduzcan a él. Nunca se han encontrado pasadizos ocultos que lo conecten con el resto de la estructura. Ese nivel de aislamiento sugiere un ocultamiento intencional por parte de los constructores, como si la cámara nunca estuviera destinada a ser alcanzada de nuevo, después de que la construcción estuviera completa.
Este sentido de secreto se refleja en las pistas dejadas por los mismos hombres que construyeron la pirámide. Se han encontrado grafitis antiguos dentro de áreas ocultas de la pirámide, escritos con pintura roja por equipos de trabajadores. Estas marcas a menudo identificaban qué grupo de constructores era responsable de una sección del trabajo. La mayoría de los nombres eran comunes, como los amigos de Keops, pero algunos investigadores alternativos afirman que un grupo llevaba un nombre, que ahora suena escalofriante a la luz del descubrimiento del Gran Vacío. Lo llaman los que guardan el secreto. Los egiptólogos convencionales argumentan que esta frase nunca ha sido firmemente documentada entre los grafitis registrados por Howard Weiss en la década de 1830. Aún así, la idea ha cobrado vida propia. Para aquellos que creen que la pirámide fue diseñada para ocultar cámaras secretas, la frase se siente como una advertencia dejada a la vista. Indicios de espacios ocultos también se encuentran en inscripciones fuera de la Gran Pirámide, escritos del período del Reino Antiguo. Mencionan lugares misteriosos llamados el Salón de las Estrellas y la Sala del Juicio. Estos términos nunca se vincularon a ninguna cámara conocida dentro de la pirámide. Algunos estudiosos ahora sospechan que podrían haber sido referencias a habitaciones deliberadamente ocultas como el Gran Vacío. Si es así, los constructores podrían haber estado dejando mensajes codificados que solo tenían sentido para aquellos que conocían el verdadero diseño. Los constructores egipcios no eran ajenos al ocultamiento. En otras pirámides, construyeron pasajes falsos y piedras de bloqueo para engañar a los ladrones de tumbas. Estos eran trucos ingeniosos diseñados para ocultar tesoros y confundir a los intrusos. Pero lo que hace único al Gran Vacío es su escala. Nunca antes se había sellado una cavidad tan masiva de manera tan completa. Recientemente se descubrió una cámara en la Gran Pirámide de Giza en Egipto. Los científicos dicen que han encontrado una cámara misteriosa oculta en lo profundo de la Gran Pirámide de Giza en Egipto. Otra razón por la que el Gran Vacío es tan desconcertante es que contradice lo que sabemos sobre la eficiencia egipcia. Mover piedra a la escala requerida para construir la Gran Pirámide era un trabajo agotador que consumía enormes cantidades de mano de obra y tiempo. Cada bloque tenía que ser extraído, transportado y colocado en su lugar con precisión. Los egipcios no desperdiciaban esfuerzo en características sin sentido. Para ellos, crear una cavidad de 30 metros de largo y luego dejarla sellada no tiene sentido práctico. ¿Por qué invertir tanta energía en construir un espacio vacío que nadie vería o usaría? El vacío también rompe con lo que sabemos sobre el diseño egipcio. A los antiguos constructores les importaba profundamente la simetría, las líneas rectas y las alineaciones precisas. Sus templos y pirámides estaban dispuestos para reflejar equilibrio y orden, ideas que eran centrales en su cultura. Este concepto de orden se llamaba Ma'at. Era la creencia de que la armonía en el universo debía reflejarse en todo, desde cómo se gobernaba un reino hasta cómo se construía un edificio. Dentro de la Gran Pirámide, las cámaras principales y los pasadizos siguen este principio. Están cuidadosamente alineados en ejes rectos y su ubicación refleja un sentido de equilibrio. Es por eso que las exploraciones del Gran Vacío fueron tan inquietantes. La cavidad no se alinea con los corredores conocidos. No sigue el eje esperado del diseño de la pirámide. Su colocación irregular rompe las reglas que los egipcios siguieron en casi todas las demás estructuras. Todas estas contradicciones apuntan a una conclusión. El Gran Vacío no debería existir si la pirámide siguiera la misma lógica que cualquier otra estructura egipcia. Esto naturalmente lleva a la siguiente pregunta. Si los constructores de la pirámide se esforzaron tanto por ocultar esta cámara, ¿qué otra evidencia física dentro de la pirámide podría revelar su verdadero propósito? Evidencia extraña dentro de la pirámide. La Gran Pirámide desconcierta a los científicos debido a características físicas extrañas que no pueden ser explicadas por la teoría del sepulcro. Estos son detalles reales y medibles dentro de la estructura que han dejado a ingenieros y egiptólogos sin respuestas. A principios de la década de 1990, un ingeniero alemán llamado Rudolf Gantenbrink fue invitado a ayudar a mejorar la ventilación en la pirámide. En su lugar, hizo uno de los descubrimientos más desconcertantes de su historia. Usando un pequeño robot rastreador, envió una cámara a los estrechos conductos que suben desde la cámara de la reina.
Estos conductos tenían solo unas 8 pulgadas de ancho, demasiado pequeños para que una persona pudiera entrar. Durante décadas, nadie los había explorado más allá de unos pocos pies. A medida que el robot avanzaba más, llegó a un bloque de piedra caliza que sellaba el conducto. El bloque tenía 2 accesorios o clavijas de cobre insertados en él, algo completamente único en la arquitectura egipcia. Los eruditos nunca habían visto algo así. Parecía una pequeña puerta sellada, pero nadie podía decir qué estaba bloqueando o por qué existiría tal característica en una supuesta tumba. Casi 20 años después, en 2011, un proyecto más avanzado conocido como JEDI regresó para investigar más a fondo. Este nuevo robot confirmó que ambos conductos de la Cámara de la Reina terminaban con puertas de piedra caliza, equipadas con el mismo tipo de pasadores de cobre. Detrás de una de ellas, la cámara de fibra óptica del robot captó débiles marcas rojas pintadas en la piedra. Estas marcas no eran jeroglíficos y su propósito sigue siendo incierto. El descubrimiento solo profundizó el misterio. ¿Por qué los constructores de la pirámide crearían puertas miniaturas selladas al final de conductos que no conectan con el mundo exterior? Los egiptólogos han intentado explicar estas características, pero ninguna de las teorías se sostiene bajo un examen minucioso. Algunos afirman que los conductos estaban destinados a actuar como respiraderos, pero no se abren al exterior de la pirámide. Otros sugieren que eran pasajes simbólicos para el alma del faraón, guiándola hacia estrellas específicas. Pero si ese fuera el caso, ¿por qué bloquearlos con puertas selladas? ¿Y por qué añadir accesorios de cobre, algo que no se usa en ninguna otra parte de la construcción de pirámides? Añadiendo al enigma están los rastros químicos que los investigadores han reportado dentro de estos conductos. Sustancias como zinc y ácido clorhídrico no tienen un lugar obvio en una estructura funeraria. Los egiptólogos han luchado por explicar cómo o por qué aparecerían aquí. Algunos sugieren que son contaminación de periodos posteriores, mientras que otros creen que pueden ser restos de prácticas antiguas desconocidas. Lo que es innegable es que estos hallazgos están fuera de lugar, en lo que se supone que es un simple monumento funerario. Estas características están en conflicto directo con la teoría de la tumba. Cuanto más profundizaban los investigadores, más preguntas surgían. Y con tantas contradicciones acumulándose, los ingenieros modernos decidieron que solo quedaba un paso. Tendrían que mirar directamente dentro del gran vacío. Esto preparó el escenario para rumores de una audaz misión robótica diseñada para desentrañar el mayor misterio de la pirámide. Los ingenieros envían al robot. Usar robots como una forma de probar lo que está sucediendo en esos conductos, aunque sinceramente dudo que aparezca una cámara llena de tesoros ocultos, eso es... Para el año 2023, comenzaron a circular rumores de que los científicos e ingenieros habían avanzado más allá del escaneo pasivo de la Gran Pirámide. La radiografía de Mones ya había demostrado la existencia del gran vacío, pero no proporcionó detalles de lo que había dentro. Se difundieron rumores de que un equipo de ingenieros internacionales había desarrollado una sonda en miniatura, diseñada para entrar físicamente en el vacío a través de un pequeño orificio. Se decía que el proyecto se había llevado a cabo en secreto, lejos de la vista del público, y solo se filtraron fragmentos de información al respecto. El dispositivo en sí fue descrito como no más grande que una caja de zapatos, pero lleno de tecnología avanzada. Llevaba cámaras de alta definición capaces de capturar imágenes detalladas en total oscuridad. Estaba equipado con sensores térmicos que podían detectar incluso las más mínimas diferencias de temperatura en las superficies de piedra, lo que indicaría la presencia de pasajes ocultos o bolsas de aire. También tenía escáneres láser diseñados para medir las dimensiones de la cámara con precisión. Los ingenieros se aseguraron de que fuera lo suficientemente delgado para ser bajado a través de un pequeño conducto, pero lo suficientemente resistente para sobrevivir al entorno impredecible de una estructura de 4.500 años de antigüedad. Según los pocos conocedores que afirman haber visto los resultados, lo que reveló la sonda sorprendió a todos los involucrados. La cámara no era áspera ni inacabada. Sus paredes eran de piedra caliza lisa, intactas desde el día en que fueron selladas. No había inscripciones ni grabados, pero el silencio de la piedra se sentía deliberado, como si los constructores hubieran hecho un esfuerzo por dejarla completamente anónima. La cámara de la sonda reveló entonces algo aún más extraño en el suelo. Había un hueco rectangular poco profundo tallado en la piedra. Parecía como si hubiera contenido un objeto. Tal vez un cofre, una plataforma o incluso una caja que había sido retirada antes de sellar
o que se había descompuesto hace mucho tiempo. Los bordes del hueco estaban limpios, mostrando que no se había formado por accidente. Alguien lo había moldeado con un propósito, y ese propósito sigue siendo desconocido. Luego, la atención se dirigió al techo. En lugar de un techo plano, la cámara estaba cubierta por losas de piedra caliza inclinadas, apiladas para formar un arco rudimentario. Los ingenieros reconocieron inmediatamente este estilo porque era el mismo diseño protector utilizado en la Gran Galería y sobre la Cámara del Rey para soportar un peso enorme. Esto sugería que lo que hubiera estado dentro del vacío se consideraba lo suficientemente importante como para protegerlo con las técnicas de construcción más avanzadas de la época. Los constructores habían hecho grandes esfuerzos para protegerlo del colapso. Finalmente, los sensores térmicos de la sonda detectaron algo que planteó aún más preguntas. A lo largo de una pared, las firmas de calor mostraron que parte de la piedra retenía el calor de manera diferente al resto. Para los ingenieros, esto sugería que detrás de esa sección de la pared podría haber otra cavidad hueca, o incluso un segundo pasaje. Si es cierto, entonces el gran vacío no era el secreto final. Podría ser una puerta a algo más profundo. Las autoridades oficiales en Egipto nunca han confirmado estos detalles, y no se han hecho públicas imágenes. Este silencio solo ha alimentado la sospecha de que los resultados de la misión están siendo deliberadamente suprimidos. Si las afirmaciones sobre la sonda son ciertas, entonces el gran vacío no era simplemente un espacio vacío. Era una bóveda que una vez contuvo algo que ahora falta, y eso plantea una posibilidad aterradora. Lo que fue sellado en la pirámide no estaba destinado a ser visto, y si fue removido, entonces lo que se llevó podría haber sido mucho más peligroso que un tesoro. La teoría de los relicarios prohibidos. El descubrimiento de una cámara sellada dentro de la Gran Pirámide reavivó inmediatamente una de las ideas más antiguas y controvertidas sobre Egipto: la posibilidad de que la pirámide estuviera ocultando reliquias o conocimientos que el mundo antiguo nunca quiso que se expusieran. Durante años, los egiptólogos insistieron en que no había bibliotecas ocultas ni registros secretos en Giza. Sin embargo, la mitología egipcia en sí cuenta una historia diferente. En escritos antiguos hay referencias a textos sagrados conocidos como el Libro de Tot. Estos no eran pergaminos ordinarios. Se decía que contenían el conocimiento de los dioses, incluidos secretos poderosos sobre la naturaleza, los cielos e incluso formas de manipular la vida y la muerte. La tradición egipcia advierte que quien lea el Libro de Tot obtendría un poder inmenso, pero también sufriría grandes maldiciones. Según leyendas posteriores, copias de este libro fueron escondidas en cámaras secretas, guardadas de manera que solo los elegidos pudieran encontrarlas. La idea de que el vacío recién descubierto de la Gran Pirámide podría haber contenido tales escritos ha alimentado la especulación en todo el mundo. Esta teoría se conecta con otra idea controvertida que se niega a desaparecer, la llamada Sala de los Registros. Popularizada por el místico Edgar Cayce en el siglo XX, esta leyenda afirma que debajo o dentro de las pirámides se encuentra una biblioteca de conocimiento perdido, quizás incluso los registros de la Atlántida. La arqueología convencional descarta esto como fantasía, pero la existencia del gran vacío ha obligado a algunas personas a reconsiderarlo. Si un espacio sellado de 30 metros de largo puede existir sin ser descubierto hasta ahora, ¿quién puede decir que otras cámaras ocultas no? Contienen exactamente lo que describen las leyendas. El hueco rectangular supuestamente encontrado en el suelo del gran vacío por la sonda robótica solo añade más leña al fuego. El hueco parece un espacio diseñado para contener algo importante, pero ese algo ya no está allí. Si alguna vez contuvo una reliquia, no habría sido de oro o joyas. Esos tesoros pueden ser saqueados. Lo que necesitaría ser protegido y oculto durante 4.500 años sería el conocimiento. En este sentido, el conocimiento mismo se convierte en el tesoro más peligroso de todos, un tesoro tan amenazante que no podría dejarse a la vista. Esta posibilidad alimenta las sospechas de que las autoridades pueden saber más de lo que admiten. Figuras como Zahi Hawass, el arqueólogo más famoso de Egipto, han sido acusadas durante mucho tiempo de controlar estrictamente el acceso a las pirámides y restringir la información que se divulga. Susurros sugieren que la exploración del gran vacío ha sido retrasada o incluso bloqueada, porque los funcionarios temen lo que podría revelarse. Si se descubriera un alijo de reliquias prohibidas o escritos antiguos, podría desestabilizar la historia, la religión e incluso el turismo.
El descubrimiento no solo trastocaría la egiptología, sino que también podría desafiar los fundamentos de las tradiciones occidentales y bíblicas al mostrar que los antiguos poseían un conocimiento mucho más allá de lo que pensábamos posible. Por ahora, nadie puede decir con certeza qué había una vez en la cámara, pero si era conocimiento en lugar de tesoro, entonces la Gran Pirámide no fue construida como una tumba en absoluto. Fue construido como una bóveda, una prisión para información que podría remodelar el mundo. Pero las reliquias son solo una posibilidad. ¿Y si el vacío nunca se trató de objetos en primer lugar? ¿Qué pasaría si su propósito fuera contener algo aún más extraordinario? Un mecanismo oculto vinculado a la energía misma. La pirámide como una máquina cósmica. Una de las ideas más explosivas proviene de Christopher Dunn, un ingeniero británico que estudió la pirámide durante décadas. El argumento de Dunn es simple pero asombroso. Él cree que la Gran Pirámide nunca fue construida como una tumba. En cambio, fue construida como una máquina. Dunn la llama la teoría de la planta de energía, y aunque los egiptólogos convencionales la descartan, ciertos detalles dentro de la pirámide hacen que su argumento sea difícil de ignorar. Primero está la precisión de la pirámide. La base es casi perfectamente cuadrada con un margen de error de solo una fracción de pulgada. Los lados se alinean casi perfectamente con las direcciones cardinales de norte, sur, este y oeste. Esto no es obra de constructores primitivos adivinando su camino a través de la construcción. Refleja un conocimiento de geometría y astronomía muy avanzado para su época. La teoría se vuelve aún más convincente cuando se observa cómo la pirámide se alinea con las estrellas. Los textos del antiguo Egipto describen el alma del faraón viajando a través de los conductos para unirse a Orión y Sirio. Estas estrellas eran símbolos de resurrección y vida eterna. Los llamados conductos de aire en las cámaras del rey y la reina apuntan directamente a estas constelaciones. Si estos conductos no eran ductos de ventilación, como algunos arqueólogos pensaron alguna vez, entonces podrían haber sido parte de un diseño más grande que vinculaba la pirámide con el cosmos. Los constructores podrían haber estado creando una máquina que unía a la tierra y el cielo, diseñada no solo para el ritual, sino para la función. El gran vacío en sí mismo encaja en esta teoría. Su techo está construido con losas de piedra caliza en ángulo, el mismo diseño protector utilizado sobre la cámara del rey para distribuir la presión. Los ingenieros dicen que este tipo de diseño se asemeja a una cámara de resonancia, un espacio donde las vibraciones podrían amplificarse y almacenarse. Si la cámara de la reina realmente contenía zinc y ácido clorhídrico, como sugieren los residuos químicos, entonces la reacción de estas sustancias produciría gas hidrógeno. El gas podría haber subido a través de los conductos y hacia el gran vacío. Allí, en una cavidad perfectamente sellada, podría haber resonado y producido energía. Cadman utiliza un bloque de cemento de 500 libras para tallar una réplica más pequeña de la Gran Pirámide y estudiar la dinámica de fluidos que ocurría dentro de la cámara. En esta perspectiva, la Gran Pirámide era una máquina geomecánica sintonizada con la Tierra misma. El agua del Nilo pudo haber sido canalizada hacia cámaras subterráneas para crear vibraciones. Esas vibraciones, combinadas con gas de hidrógeno y resonancia dentro del vacío, podrían haberse convertido en energía electromagnética. Si es cierto, entonces esto significaría que la pirámide no era solo para los reyes, sino para la civilización. Podría haber sido una antigua central eléctrica, capaz de generar energía miles de años antes de la invención de la electricidad. Ingenieros que estudian esta posibilidad admiten que están asombrados. La idea de que una cultura de hace más de 4 milenios pudiera diseñar y construir algo tan preciso y funcional desafía todo lo que creemos saber sobre la historia. Sugiere que los constructores tenían conocimientos de acústica, química y astronomía, a un nivel que rivaliza o incluso supera al nuestro. Ya sea que estuviera destinada a almacenar reliquias o a funcionar como una máquina, las implicaciones son aterradoras. Durante 4.500 años, lo que sea que la pirámide fue diseñada para proteger ha permanecido oculto. Lo que lleva a la pregunta más inquietante de todas, el legado que querían enterrar. Si la Gran Pirámide alguna vez contuvo reliquias, su remoción puede no haber sido un robo, sino un acto deliberado para prevenir su mal uso.
Una bóveda de conocimiento o dispositivo de esa escala podría haber sido despojado por aquellos que entendieron su peligro, dejando solo una cavidad vacía como una salvaguardia silenciosa. Si era parte de una máquina en funcionamiento, entonces sellarla pudo haber sido una decisión consciente para prevenir consecuencias catastróficas. Las máquinas construidas para aprovechar la energía también son capaces de liberarla, y apagarla pudo haber sido la única manera de proteger a las generaciones futuras. Los estudiosos religiosos señalan paralelismos inquietantes. La Biblia describe libros de sabiduría prohibida, ocultos o destruidos por Dios para prevenir la corrupción. La tradición islámica habla de conocimiento encerrado por reyes para proteger a la humanidad de fuerzas fuera de su control. Desde que se realizaron los primeros estudios de la Gran Pirámide en Egipto, los investigadores han estado asombrados. Estas historias sugieren un miedo universal a que información peligrosa caiga en manos equivocadas. La Gran Pirámide puede encarnar este mismo miedo en piedra, un monumento construido para contener algo demasiado poderoso para dejarlo expuesto. Incluso fuera de Egipto, mitos de Mesopotamia, India y Mesoamérica describen cámaras selladas y estructuras ocultas que se dice permanecerán cerradas hasta el fin de los tiempos. El Gran Vacío puede no ser único, sino parte de un patrón global de culturas que dejan advertencias selladas en el tiempo, diseñadas para perdurar más allá de imperios e incluso civilizaciones. La escalofriante implicación es que la Gran Pirámide nunca fue simplemente un monumento. Era una advertencia, una bóveda o una máquina deliberadamente oculta de nosotros. Ahora que la tecnología moderna ha expuesto sus secretos, la humanidad puede estar acercándose a un conocimiento que nunca debimos descubrir. El verdadero propósito de la pirámide aún no ha sido revelado, y cuando lo sea, podría cambiar todo lo que creemos sobre la historia, la religión y la civilización misma. ¿Qué piensas sobre esta cámara oculta? Comenta abajo. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo